César Rodríguez, ahora como asambleísta independiente. César, buenos días y bienvenido nuevamente a este programa. Usted ha sido el centro de la polémica en estos dos últimos días en la Asamblea Nacional. Finalmente decidió retirarse de Alianza País. ¿Cuáles son sus razones? Buenos días. La bancada de País, el día de ayer, tuvimos una reunión y llegamos a un punto en el que lo más sano, por respeto incluso a quienes han sido compañeros de lucha en este periodo, les dije yo, sin hacer drama, estamos en un punto en el que hay cosas que jamás vamos a aceptar, que jamás vamos a tolerar, y en ese sentido es mejor decir hasta aquí llego. ¿Qué son las cosas que no se pueden aceptar? ¿Qué fue lo que pasó en esa reunión y qué es lo que ha venido pasando últimamente dentro de esta tienda política para que usted tome esta decisión tan polémica en este momento? Bueno, el 15 de julio yo hice una presentación a País, a mi bancada, y en la primera hoja de mi presentación les decía a mis compañeros que mi presentación solo servía si se cumplían los siguientes presupuestos: el que la bancada siga al frente de la conducción de la Asamblea, que la bancada asume un rol proactivo y dirimente y se aleja del rol contemplativo y obediente de intendencia legislativa, que lo que entendemos como el proyecto es un proyecto revolucionario definido en la Constitución del 2008 y en los ejes originarios de la Revolución Ciudadana, que la bancada de País se trasciende a sí misma y deja de pensar que es el Parlamento y se asume como una parte del Parlamento Nacional. Y en la discusión, decía yo, el proyecto de Alianza País es un proyecto revolucionario, no es un proyecto caudillista. Los caudillos en este país, la historia política los recoge como momentos tristes para la vida del Ecuador. Por lo tanto, estos supuestos que enfrentaron la discusión en mi bancada generaron la reacción de sorpresa y luego de silencio. Y esto que debemos discutir, que es el corazón de una propuesta legislativa para decirle al país qué vamos a hacer en este periodo, fue reemplazada simplemente porque la dirección nacional ha decidido que el presidente de la Asamblea es el Corcho Cordero y punto. Frente a eso nosotros decimos no más. Ahora, César, usted manifiesta que el proceso de revolución ciudadana que se inició con la candidatura de Rafael Correa ha cambiado. Digamos, ha tomado un giro en todo este tiempo, y en vez de ser un proyecto de revolución ciudadana en donde haya una participación democrática de todos sus miembros, ahora gira alrededor de una sola figura. ¿Cuál es el futuro que usted le ve al proyecto de revolución ciudadana? Porque el giro hacia los orígenes parece que no se va a dar. La revolución ciudadana como anhelo, como sueño de todo un pueblo, no es responsabilidad de Rafael Correa, del Movimiento País, es la lucha de todo un pueblo y es la recolección de todo ese pasado heroico incluso de nuestro pueblo defendiendo la posibilidad de construir un país diferente. Yo no creo en este rato que la revolución se personalice. La revolución es una construcción colectiva. Pero en este momento está personalizada. Y en este momento lo que tenemos que hacer, quienes creemos diferentes, es avanzar en la construcción de lo que realmente queremos y es volver a los orígenes de lo que realmente soñamos y quisimos para este país. ¿Cuáles son los principios que más se han vulnerado desde su punto de vista? Yo creo que la construcción de una organización revolucionaria como instrumento para acompañar ese proceso se ha abandonado. Tenemos una estructura que no construye, que no debate, que no desarrolla iniciativa política,
que es obediente, no deliberante, que no genera los espacios de discusión para lograr grandes acuerdos y líneas que van más allá del ejercicio gubernamental. Esos son temas que tenemos en este rato. ¿Y cómo funciona la pirámide? ¿Quién impone? Bueno, en la Dirección Nacional se supone que hay un colectivo. Ese colectivo no está operando. Y eso es lo que está visibilizándose ahora, porque no tenemos ni siquiera una instancia para resolución de conflictos. Es decir, solo nos piden, define, ¿estás o no estás? Y eso no es así. Y me equivocaría al decir que esa pirámide, la punta de esa pirámide está en Carondelet y no en la Asamblea como debería. Bueno, eso es lo que yo estoy diciendo. La Asamblea Nacional tiene que construirse como un espacio de poder equilibrante, como un espacio, como un poder del Estado que dice la Constitución, con autonomía, con independencia. Eso no significa volver a reeditar las viejas pugnas de poderes, pero sí manejar sintonía y respeto. Es lo mínimo que se pide en estos casos. Me pregunto ahora si eso ocurre dentro de Alianza País y dentro del gobierno. ¿Cómo se manejan los procesos de socialización tan mencionados durante los últimos meses y años, en donde la gente precisamente se ha quejado de que ese proceso de socialización consiste en: yo les expongo mi proyecto, ustedes solo tienen que decir que sí. A ver, ¿qué es lo que piensa usted? Lindo lo que piensa, pero no lo recibimos, no lo incluimos. Eso, por ejemplo, es lo que acaba de ocurrir con la ley de comunicación. La oposición se queja porque ha hecho propuestas, ha debatido esas propuestas y al final no fueron incluidas, no han sido tomadas en cuenta. Ya lo dicho está y viene de arriba. Bueno, esa es una de las diferencias con la que hemos tenido fuertes contradicciones con Fernando Cordero. Yo he sido muy crítico en decirle que entre el discurso de la participación ciudadana y la realidad de la Asamblea para impulsar esa participación, lo que tenemos es que, por ejemplo, en mi ley de educación, cuando se hablaba del proceso de socialización, el presidente de la Asamblea simplemente no autorizó el proceso de socialización. Nosotros nos fuimos con nuestro dinero a las provincias, con nuestra propia logística, sin apoyo de la Asamblea, porque el presidente no autorizó. Yo le remití una carta al presidente diciéndole que eso era terrible para la construcción de las leyes con participación ciudadana. Pero esas son las realidades que hemos vivido. Es decir, ¿qué es lo que ahí está tenemos pasando? diferencias muy fuertes. Y yo creo que ese es uno de los principios que más se ha vulnerado. Yo opino eso, porque digamos que la participación ciudadana, que fue el eje principal de la revolución, se ha ido diluyendo con el paso del tiempo, se ha ido desincentivando de una u otra manera esa participación ciudadana, que no debía estar limitada por nada, sino por la opinión de la ciudadanía para construir un proyecto mejor para el país. ¿De qué es lo que se dieron cuenta? Que es muy difícil gobernar con la ciudadanía, dejando opinar a la ciudadanía. Creo que en la participación ciudadana está uno de los desafíos mayor que tiene la democracia ecuatoriana. Y en este gobierno de la Revolución Ciudadana y en este proceso que estamos viviendo ahora, desafortunadamente, esa apuesta estratégica de la participación ciudadana se ha funcionalizado, y al funcionalizarse pierde su riqueza, pierde su creatividad, pierde la capacidad de inclusión y empieza a ser una instancia que se burocratiza y que termina siendo apenas un ente legitimador de la voluntad del poder. Eso no es la participación ciudadana. Se ha confundido la participación ciudadana con su opinión, con su protesta también, por ejemplo, con la posibilidad de que se participe en elecciones. Es decir, hemos sido sometidos a una serie de procesos de elecciones y se le está haciendo creer a la gente que eso es participación ciudadana: votar, decirle sí y sí y sí y sí a un proyecto. Pero cuando la ciudadanía quiere manifestarse y opinar sobre el proyecto al que le dijo sí, no se le permite. Bueno, la participación es mucho más que ir a cumplir el rito de poner un voto en una urna. La participación ciudadana la entendimos nosotros como la capacidad de la ciudadanía, que nunca la había tenido, de accesar a mecanismos de control del poder. Esa es una de las herramientas más importantes
que crea la Constitución de Montecristi, pero que es, sin lugar a dudas, uno de los espacios más vapuleados en estas circunstancias actuales, funcionalizado, que nos ha dado lo que nos está dando, productos que generan desde la ciudadanía profunda desconfianza, cuando debería ser todo lo contrario. ¿Cuánto tiempo le ve a usted, si siguen así, al proyecto? Yo creo que la Revolución Ciudadana es la apuesta histórica más interesante que ha hecho el pueblo del Ecuador, y esperemos que haya cambios de curso en su orientación estratégica por el bien de ese proceso. Nosotros creemos que en este rol que la vida nos coloca de ser un sujeto crítico de ese proceso, de ninguna manera nos coloca en la posición de renegados que empezamos a decir que todo está mal. Yo creo que ahí hay una oportunidad histórica que el Ecuador tiene que aprovecharla, y esperemos que quienes están asumiendo la dirección de ese proceso sean sensibles para procesar este tipo de situaciones que se están dando. Para ver si eso es posible y analizar ahora cuál será su posición dentro de la Asamblea Nacional, yo quisiera primero, usted tuvo ayer una reunión con Fernando Cordero y con Doris Solís. Después de, no se conocen detalles de esa reunión, ojalá usted me pueda comentar algunos, pero después de esa reunión, esto fue lo que Fernando Cordero puso en su Twitter. No sé si me pueden poner en pantalla, por favor, el mensaje que él puso inmediatamente de la reunión con César Rodríguez. Dice... Me lo ponen en primer plano, por favor, gracias. César Rodríguez nos comunicó en bloque legislativo su renuncia a Alianza País. Dijo, seré desde hoy un bloque de uno, entre paréntesis, uno más a la oposición. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Es una condena en donde, digamos, una sentencia en donde parece que usted no va a tener otra opción, sino que unirse al bloque de oposición para poder seguir legislando? Lo más triste que me ocurrió ayer es que la dirección de la bancada asumió la representación de todos los asambleístas y me dijeron que esa es la situación, que solo yo soy el que pienso diferente, que todos están contentos y que todos están felices, y que yo tengo que tomar una decisión, estoy o no estoy, no que procesamos el debate. Y les dije, yo prefiero ser el bloque de uno, pero yo no juego más en una lógica que no es democrática, que no es sana, que no produce revolución y que tergiversa este proceso. Les dije, yo no voy a volver a ser un actor político de esta revolución que se queda ciego, se queda sordo y se queda mudo frente a una de las amenazas mayores que tiene este proceso revolucionario, y que es la corrupción. Y les dije con nombre y apellido esta situación. Les dije que eso, desafortunadamente, no es militancia. ¿Y en dónde está la corrupción? ¿Cómo la mira usted? La vez anterior incluso les comenté a mis compañeros la conversación que tuve con la Cámara de la Construcción. Les comenté un caso particular que llegó a mi oficina, y contra eso vamos a pelear. Definitivamente ahí hay una apuesta histórica. Creo que esta revolución hay cómo apoyarla, hay cómo ayudarla, incluso desde fuera, si apuntalamos esa revolución ética en la que todavía tenemos deudas pendientes. Eso es lo que también se prometió, ¿no? Una manera distinta de hacer política, pero bueno, dentro de la Asamblea vemos que es lo mismo de siempre, pero con otros protagonistas. Pero a lo que quiero ir es a este proceso precisamente de combate a la corrupción. Se prometió ser un gobierno de manos limpias y corazón ardiente, pero cada vez que alguien denuncia que las manos ardientes no son precisamente por la limpieza, sino porque la plata quema, entonces enseguida empieza un proceso como de acallamiento, de tapar lo que sucede, y para eso ha sido utilizada la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. No ha contribuido en precisamente limpiar de la posible corrupción dentro del proceso de revolución. Bueno, uno de los temas centrales que van a ser claves en el diseño y desarrollo
de las funciones de la Asamblea en este periodo, sin lugar a dudas, el tema central es la fiscalización. Quiera o no quiera el presidente de la República, la Asamblea está obligada a jugar ahí su rol constitucional y legal. Quiera o no quiera el presidente de la República, existe la posibilidad quiera de que o no quiera el Ejecutivo, quiera o no quiera los grupos de poder que se quieren blindar en posiciones verticales. ¿Y por qué no quisieran? ¿Qué es lo que está pasando ahí adentro? ¿Es que la plata tienta tanto y cambia tanto a la gente? Habrá que preguntarles a ellos, ¿no? Yo, desde mi orilla de ciudadano comprometido con un proceso de cambio y de transformación, lo único que puedo hacer es cumplir mi rol y mi responsabilidad en el espacio que estoy, con absoluta transparencia. ¿Usted desde la Asamblea estaría dispuesto, por ejemplo, a investigar y denunciar a quienes, si existe alguien dentro del gobierno que haya utilizado este proceso de revolución para enriquecerse personalmente? Yo le planteé a mi bancada, el primer día de reunión, cuando iniciamos este periodo, que asumamos el desafío de hacer lo que hizo el gobierno central, una auditoría de la deuda externa, que reflejó resultados importantes para el país. Yo le planteé a mi bancada que vayamos a construir un equipo para hacer una auditoría de la contratación pública del Ecuador. Porque en el Ecuador lo que tenemos es que se han pagado puentes y ni siquiera se han hecho los puentes. En el Ecuador vemos una concentración monopólica de grupos de poder que usan la contratación pública para reeditar las mismas formas y que están aquí con nosotros y que había que cuestionarlas de fondo. De los 58 que éramos, tuve 22 votos. Por lo tanto, no pasó la iniciativa. Pero esa ha sido una preocupación planteada el primer día y que les recuerdo a mis compañeros de bancada. A lo mejor ahí es donde empezamos a perder la perspectiva histórica de nuestro rol. Y creo que ahí empezamos a someternos a una lógica que nos ha hecho mucho daño y de la que sin lugar a dudas tenemos que reaccionar absolutamente todos, porque esta revolución se construye no en función de una persona, no en función de un grupo, se construye en función de la mayoría del pueblo pobre de este país que confió en este proceso. Asambleísta Rodríguez, ahora analizando cuál será su futuro. Fernando Cordero, por el Twitter que puso, ya lo puso a un solo lado. Usted dice que va a ser un bloque de un solo hombre, pero eso en la realidad no es posible. Usted tendrá que tomar partido, o se va a un lado o se va al otro lado, que en algún momento tal vez pueda pensar distinto y apoyar alguna iniciativa del gobierno o del Ejecutivo, pues también podría estar contemplado, pero eso no lo hará pertenecer de ninguna manera como un aliado al gobierno de aquí en adelante. Contra esa visión yo planteé esto en la bancada. En este momento asumimos que hay dos conflictos, dos núcleos en conflicto. Nosotros los legítimos y los otros la oposición, como si no fueran legítimos. El Parlamento debate y acuerda y por tanto no puede asumir que lo que no está conmigo está en mi contra. La Asamblea es el encuentro de todos, los legítimos, la oposición, el gobierno, para la construcción de la legitimidad y el resguardo de la legalidad. Por lo tanto, frente a esa posición cuadrada de la realidad, de entender la política, es que digo, señor Cordero, tenemos muchas oposiciones y no vamos a ser funcionales a sectores que son demenciales en su comprensión de la política. Encontraremos los mecanismos democráticos para expresar posiciones claras, transparentes, en función no de los intereses de nadie, sino en función de los intereses del país, porque eso no ha cambiado. Y les dije eso anoche a los compañeros, cuando incluso quisieron suspender la reunión de la bancada, y les dije no vamos a debatir porque no quieren debatir, pero por lo menos déjenme decirles adiós a mis compañeros de camino.
¿Y cuántos de esos compañeros de camino seguirán su camino? Porque eso es lo que ya se está hablando, que después, que detrás de usted podrían salir algunos más que también coinciden con usted, por ejemplo, en esto de que no puede ser vista a la oposición como algo absolutamente del otro lado, sino que son posiciones distintas, legítimas también dentro de una democracia. La soledad a veces es el espacio más interesante de encuentro. No hay que tenerle miedo, porque cuando hay capacidad de soñar, cuando hay capacidad de propuesta, siempre se encuentra compañía. Por lo tanto, en esta revolución, cuando la empezamos, también sentimos la soledad, pero esa soledad contagiosa de la alegría que fue creciendo como una ola gigante y que nos llevó a donde estamos. De lo que ha dicho usted en las últimas horas, en su futuro, creo que usted está viendo o escogiendo entre dos opciones. La una es, o tres opciones. La una, pasar a ser un asambleísta independiente, solo, solitario, que tendrá que definir su posición cada vez que se necesite. La otra, aceptar las propuestas que en este momento le están haciendo la oposición, incluso para que sea el candidato de la oposición a la presidencia del Congreso. Y la otra, irse a su casa. ¿Cuál es la que más le tienta? Creo que hay dos realmente. O seguimos en una revolución que vemos que tiene el curso atravesado, o somos capaces de decir basta y empezamos a trabajar porque esa revolución que soñamos y que hemos construido recupere su curso. Y esa posibilidad es un desafío para el que debemos asumir cualquier espacio y cualquier responsabilidad. O sea, se quedaría, a pesar de que le van a decir que se queda por sus propios intereses, que es un traicionero, que traicionó todos los principios, que es un político de los de siempre, ¿va a resistir toda ese acoso y esa crítica? En la vida, la verdad siempre flota sobre la mentira como el aceite flota sobre el agua. Y los únicos que tienen futuro son los que tienen sueños. Yo pretendo ser de aquellos. ¿Y entre esos sueños está poder conducir la Asamblea? Entre esos sueños está abonar la recuperación de los orígenes de una revolución que, si sigue como está, va a ser una revolución frustrada. Usted dijo dos opciones. La una, continuar con la revolución desde la Asamblea, según leo lo que usted dice. ¿Y la otra opción cuál es? La otra opción es la de quedarnos impávidos frente a la situación actual y no decir nada y asumirnos como militantes, bajar la cabeza, que terminan siendo militontos. Yo creo que ahí hay la diferencia. Con eso me quedo. César Rodríguez, muchísimas gracias.